En realidad, casi no hace falta que hagamos el bien. Lo que hace falta es que dejemos de hacer el mal. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente nos encontramos aquí en este espacio dedicado a los sueños y la imaginación del hombre. Esto es Arkham y empecé con esta frase que dijo uno de los escritores más importantes que ha tenido desde el siglo pasado y hasta la fecha, porque es uno de los grandes escritores de ciencia ficción y es nuestro tema del día de hoy, Isaac Asimov, y para eso está con nosotros mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Uriel, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, aquí ya sabes, investigando y investigando para que no nos agarre forzado el asunto. ¿Cómo ves? Bastante bien, pero pues ahí temo decirte que para hablar de Isaac Asimov hacen falta bastantes programas. Sí, no, hombre, es una cantidad impresionante. Eso es lo que vamos a platicar ahorita. Me sorprende porque digamos que él, su obra que hizo fue basada en realmente teorías científicas, como Sí, él era, ¿no? científico. Efectivamente. Exactamente, Él era se profesor graduó. de bioquímica Así en la es. Facultad de Medicina. Exactamente. Y no, y fíjate que también está como chistoso porque muchos años estuvo trabajando sin paga, fue como voluntario, ¿no? Fíjate que es como que no sé si más necesario, no sé qué, pero todo personaje a lo mejor que ha resaltado como él, Sí, sí, sí. en algún momento ha sido degradado su trabajo, no correctamente acreditado, digo, y acaban regalando su trabajo. Sí, 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 es verdad. Ya después cuando empiezan a ser reconocidos y ven la calidad del trabajo, bueno, pues ya les empiezan a pagar, empiezan a obtener remuneración económica, ¿no? Pero al principio literalmente lo hacen por amor al arte. Así es. Que es realmente lo que los levanta mucho. Así es. Porque siempre lo hacen por un gusto, Uh-huh. y ese gusto hace que trascienda toda su historia. Digo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero está mucho el caso de el máster del terror, Sí, Lovecraft. ¿no? Sí. Sí, no, de hecho él no fue reconocido en vida. O sea, él hasta que murió, uno de sus seguidores se empeñó en que se publicara su trabajo y a partir de ahí fue reconocido, pero él siempre fue, digamos que escondido todo. Lovecraft y ahora Isaac Asimov mucho tiempo estuvo trabajando, como bien dices, es que lo hacen por gusto, no por necesidad, ¿no? Entonces por mucho tiempo él estuvo trabajando en la universidad como voluntario y ya posteriormente ya obtuvo un puesto, digamos una plaza, por así decirlo, y ya empezó a ver remuneraciones en su trabajo. Se me hace interesante porque todo su diseño de novelas futuristas está bien cañón, ¿no? Bastante complejo. Sí. Principalmente, lo que más resalta en él es el famoso el ciclo de Trantor, que le dicen. Así es. Que es toda la saga de Fundación, toda la saga, que son 16 o 17 libros que principalmente hablan de los robots. Así es. ¿No? Sí. Entonces, todo ese ciclo no realmente se la fuma, ¿eh? Y digo, se la fuma de una manera exquisita, porque si tú lees los libros y ves lo que está pasando ahorita en el transcurso de cómo estamos avanzando en la humanidad, en la tecnología, tú dices, ay, como que vamos para donde él nos dice. Sí, pues, sí. O sea, ya lo que sigue, que los contactos extraterrestres, la comunión tecnológica, donde ya empezamos a compartir tecnología con otras entidades del universo, Sí. otros seres vivientes. O sea, es donde dices, ¿para dónde vamos, no? No, está rudo, ¿eh? Sí. O sea, la realidad es que sí está bien cañón, porque esto es lo bonito de él. O sea, Lovecraft, Alan Poe, Stephen King, por ejemplo,
en cuestión del terror, ellos no tenían un diplomado en terror, ¿no? Sí, No, ellos no lo tenían. Y en cambio Isaac Asimov sí fue un hombre estudiado que en base a la ciencia que estudió hizo sus novelas. Sí, exactamente. Y eso es algo bien interesante, porque no todos los científicos escriben novelas. Escribirán trabajos de ciencia como el señor, ¿no? Yo de los de que... Bueno, es que también Asimov, no manches, o sea, mi respeto, se pasó, o sea, más de 500 publicaciones. Así es. Entonces, no manches, o sea, el que se dedique a... Vamos a leer sobre Asimov, no manches, escógele el resto. Sí. Nosotros te digo que hay que dedicarle, a lo mejor vamos a empezar con un previo. Así es. A lo que él hizo y a lo mejor lo que causó en el futuro él, bueno, en este futuro que falleció. Así es. Pero no, realmente hablar de todas las historias de Asimov está cañón. Y hay muchos libros científicos. Sí, mucho. Su obra científica es bastante... Su obra científica, el acervo científico que él logró es muy importante. Muchísimo, muy importante. Y se sigue utilizando, así es actual. Así es. Sin embargo, como tú dices, nosotros como que ahorita nos vamos a objetivizar más a la parte que él escribió, pero de ciencia ficción. Así es. Porque aunque muchos creen que los de ciencia ficción están locos y es que se la fuman y esto cómo va a ser todo eso, el señor hizo... realmente los escritores de ciencia ficción lo que han creado es a lo mejor un punto en la imaginación de otros científicos que a lo mejor pueden hacer esa ciencia ficción real, pero nunca se les había ocurrido. Claro. ¿Sí? O sea, a lo mejor hay un científico que realmente va a ser un cerebro positrónico, como lo denotó Asimov en varias de sus obras, ¿no? Claro, sí. Y a lo mejor hay él no, pero a lo mejor hay un científico capaz de hacer ese cerebro positrónico, pero vaya, nunca se le había ocurrido hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pero dice, oye, Asimov tiene razón. Ajá, y puede vamos a intentarlo hacerlo. Y muchos de los desarrollos científicos que se han logrado en la actualidad es gracias a la ciencia ficción. Así y de escritores como él, que a lo mejor con una visión futurista o con una imaginación magnífica aunada a un conocimiento científico han logrado sembrar esa semillita. Eso es cierto. En otros científicos que logran cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él hablaba de los robots, realmente los robots eran... Pues no existían, ¿no? Era simplemente imaginación. Recuerdo el robot que salía en la serie de Perdidos en el Espacio, que era pues literalmente así un hombre disfrazado con unos tubos de aluminio y estaba bastante chapa de... O sea, y esos eran los robots, ¿no? Ajá, sí. O sea, y gracias a que él, por ejemplo, escribió esa serie de cosas, por ejemplo, ahorita los japoneses, ¿qué tipo de tecnología están desarrollando los robots? O sea, ya tienen robots que atienden a las personas. Sí, que las cuidan, ¿no? Que las cuidan, que suben escaleras, bajan escaleras, o sea, y te aseguro que esos científicos, muchos dijeron, estaría bueno hacer lo que Asimov está diciendo. Exactamente, sí, no, fíjate que como tú dices, la ciencia ficción es precursora, ¿no? Inclusive, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Tú sabes quién fue el primer personaje que tuvo una PC en su casa? ¿No fue Charles Babbage? No. Bueno, ese es el padre de... Sí, exactamente. No. Fue Batman. En 1940 él tenía un aparato en su casa que le ayudaba a hacer localizaciones. Sí, una es verdad que nos burlábamos que era la super máquina expendedora de tickets, ¿no? Sí, le apretaba todo y sacaba un ticket y ahí el ticket ya decía todo. Ajá. Pero bueno, o sea... No, entonces ahí fue como que un de todo lo que estamos viendo ya en este momento, ¿no? Entonces, fíjate que eso que estás diciendo es muy, muy real. O sea, muchas de las cosas que han ido avanzando es gracias a la ciencia ficción. Y Isaac Asimov, teniendo un conocimiento científico, pues aún todavía más cercano a la realidad. Yo la verdad, si me equivoco, disculpen mi ignorancia y corríjanme por favor, pero el otro científico que yo he conocido que ha escrito una novela de ciencia ficción que mis respetos, fue Carl Sagan. Sí, también. Sí, estoy de acuerdo. Y él también, o sea, en su novela de Contacto, Contacto. o sea, habla realmente de la posibilidad
de que exista vida en el universo, Así aparte de la Tierra, porque ya la existe, ¿no? Sí, y no es una novelita ay, se me ocurrió que vinieron seres espaciales, no. Él te explica con punto incluso hay una, ¿qué onda? Hay una película que él hizo, que fue la de Contacto precisamente, ajá, donde dura 3 horas, pero está bastante, quien no la ha visto se la recomiendo mucho. Sí, está muy buena. Está muy buena, pero por ejemplo ahí en la película, la parte donde él descubre la señal y hacemos realmente el contacto, ahí en la película pues pasan unas semanitas, ¿no? Sí. Donde en el libro realmente pasan años para que descifren ese tipo de código. Exactamente ese mensaje. Digo, está muy bien. Está súper bien. Y ese es convención, porque si no nos vamos a empezar a salir del Carl tema. Sagan. Sí, es muy bueno. De otro científico que hizo una novela. Así es. No, Isaac Asimov sí está cañón, No, digo, con sus 500 obras, la neta, sí. Está hay muchas que la verdad no las leería porque me costó un cohete pasar química en la escuela. Entonces, sí, yo creo que muchos toda su serie de libros de química, o sea, la verdad, qué bonitos están, pero hay que se queden. No, sí está como raro, fíjate, la verdad. Fíjate que él nació en Rusia. En Rusia. Ajá. No se tiene la fecha exacta. Entre digo, para los que piensan que nada más la perestroika es lo único que ha dado Rusia. No, sí ha dado cosas buenas. Ha dado bastante cosas buenas. Como el señor Isaac Asimov. Nació entre el 20 de diciembre de 1919 y el 2 de enero de 1920. No se tiene la fecha exacta porque, viajan a Estados Unidos con sus papás, casi de muy recién nacido, casi. Viajan y se instalan en Nueva York. Y entonces él empezó a leer desde muy pequeño, empezó a trabajar desde muy pequeño, trabajaba en una tienda de dulces. Y no sé, yo creo que nuevamente la lectura, el hecho de leer, pues es lo que te va impulsando a hacer cosas, ¿no? Del señor Isaac Asimov, ya mencionamos que fue bioquímico en la universidad. Sí, exactamente. De Columbia, se graduó en 1939, el joven Isaac Asimov. ¿Su nombre original cuál es? Mira, ahorita lo estaba leyendo precisamente porque dije, me lo voy a preguntar. Su nombre original es Isaac Asimov. Ajá, ese es su nombre. No sé si así se pronuncia correctamente, Isaac porque Asimov. Es ruso. Incluso aquí tengo el nombre original en ruso y la neta dije, tendrían que cortarme la lengua para poderlo pronunciar bien. Pero su nombre original en ruso era Isaac Asimov. Okay. Y en Estados Unidos era Isaac Yudovich Osimov. Osimov. Entonces yo me imagino que cuando llegan a Estados Unidos hay que hacer el cambio, ¿no? Sí, exactamente. Y es por eso que el joven Isaac Asimov lo conocemos así, como Isaac Asimov. Es uno de los 3 grandes de la ciencia ficción, junto con Robert Heinlein y Arthur C. Clarke. Bueno, sí, pero yo digo que sí, es como si está arriba, como más, o sea, como que no tienen así tanta, digo, no desmerito a Clarke, ni a pero ellos finalmente eran escritores, usaban su imaginación al igual que el Edgar Poe, pero finalmente él aparte tenía una base científica. Exactamente. Además tuvo algo muy acertado en el momento en que él generaba sus novelas. Por ejemplo, apenas se acababa de descubrir una partícula subatómica, que era el positrón. El positrón o el antielectrón. Así es. Sí, el positrón es la contra del electrón, pues, que conoce un poquito de física, viene siendo la parte de la antimateria. Y apenas esa partícula se estaba conociendo. Sí, Entonces él incluso utiliza ese tipo de conocimiento para insertarlo en sus novelas y crear un poquito más de atracción de la gente hacia la ciencia. Así es. Entonces ahí es donde genera su famoso cerebro positrónico. Así es. Sí, que es lo que le mete a los robots para que estos actúen como neuronas. Así es. Sí. Le dicen los trayectos neuronales del cerebro positrónico. Ajá. Y eso es lo que actúa como la neurona para que el robot pueda pensar y casi ser un humano. Así es. Un humanoide. Es que lo explica con detalles científicos que si con bases científicas. Con detalles científicos que si tú lo ves, sí es una base que pudiera ser
bastante real, pues, ¿no? No es nada más de que se me ocurrió, le puse el cerebro como otros escritores, sí, le puse el cerebro de otra persona para que jale. Sí, exactamente, o sea, no fue el Frankenstein. Exactamente, no fue el Frankenstein de Mary. Pero por ejemplo, me gustaría hablar un poquito sobre cómo ha trascendido, ¿no? A través del tiempo lo que ha trascendido Isaac Asimov en muchos aspectos, pero principalmente en la ciencia ficción. Yo pienso que lo que más hizo trascender fueron precisamente las 3 leyes de la robótica que él inventó. Ajá. ¿Sí? Primer ley de la robótica. ¿Cuál es? Dime cuál es. Bueno, las leyes de la robótica hablan precisamente de las limitaciones que va a tener cualquier ente robótico creado por el ser humano. Ajá. ¿Sí? La primera ley de la robótica te dice que un robot no puede dañar a un ser humano. Ajá. ¿Sí? O sea, con eso está limitando que, bueno, los robots acá y a lo mejor son nuestros esclavos, sirvientes, lo que tú quieras, pero un robot no puede dañar al ser humano. ¿Sí? Esto aúna la segunda ley de la robótica que dice, un robot siempre obedecerá a un ser humano. ¿Sí? Al menos que esas órdenes que le dé el ser humano entren en conflicto con la primera ley. ¿Qué quiere decir? Que un robot siempre va a obedecer al ser humano. Sí. ¿Sí? Pero nunca le vas a poder ordenar a un robot, ve y mata a otra persona. Sí, un Terminator, digamos. Exactamente, ¿no? Ajá. Terminator ese no es de Asimov. Bueno, Intranet, ¿cómo se llamaba su...? Skynet. Skynet. Entonces, Skynet es imposible para Asimov. Para Asimov. Al menos Asimov no la hizo. Ok, perfecto. ¿Sí? Y tercer ley de la robótica. Ajá. Dice, un robot debe de proteger su propia existencia. Así es. Siempre y cuando esto no entre en conflicto con la segunda ley y la primera. Ok. ¿Sí? Eso quiere decir que el robot queda relegado a una simple máquina. Así Nosotros siempre vamos a ser el ente magnífico que crea los robots. Ajá, sí. El ente superior. El ente superior. Ajá. Aquí entran un montón de cuestiones, ¿no? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de las leyes de la robótica, cómo han trascendido a través de la historia. Ajá. Pero, por ejemplo, entran muchos aspectos ya en novelas. Vamos a empezar a mezclarlo. Cómo precisamente afectó esto a la cabeza de muchos cineastas y de muchos otros escritores futuristas, ¿no? Sí. Bueno, este la escribió él mismo, pero por ejemplo hablamos de Yo Robot, por ejemplo. Así es. Que fue una de sus primeras novelas sobre robots. Sobre robots, sí, porque ya tenía atrás. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, en la película que protagoniza Will Smith. En la película más o menos. Sigamos hablando, ahorita al final decimos si estuvo o no más o menos. Ok, ¿no? va. Estuvo más o menos. Porque está muy padre, ¿no? La película. Sí. O sea, sale este cuate humanoide, sale el Will Smith, acá viene Mamá Dolores, haciendo todo. Exactamente. Hacen su desmadre en el planeta. Sí. Y realmente es como que los quieren excluir, pero digamos que el planeta Tierra lo hacen cagadero con sus ondas, ¿no? Así es. Entonces, estuvo muy padre la película y todo eso, nada más que hay un pequeño detalle. Ajá. En Yo Robot es una serie de compilación de relatos cortos. Sí, es una sí, de hecho es un relato corto. Pero todos estos relatos que hablan sobre los robots y de cómo actúan los robots, ¿sí? Ninguno de ellos se desarrolla en la Tierra. No, ninguno. Es más, en la parte de Yo Robot hay una parte donde te dicen que la Tierra ya no se define a la Tierra como la Tierra en tal, ¿no? Sí. Sino como una sola ciudad. Ajá. Es el planeta ciudad o la ciudad planeta, por así decirlo. Sí, o sea, ya no hay Estados Unidos, o sea, no es todo uno. Todo es una ciudad. Ciudad. O sea, ya se invadió. Y entra una competencia tal de con los robots y la fuerza laboral humana. Que deciden desterrar a los robots lejos de la Tierra. O sea, un robot tenía prohibido entrar a la Tierra. Sí. Ellos los ocupan para extraer, literalmente son nuestros, pues no se les puede decir a lo mejor esclavos, pero sí son nuestros trabajadores, mineros, lo que tú quieras, se dedican a extraer recursos de otros planetas. Así es. Sí, generalmente estos otros planetas
hablan de las lunas, por ejemplo, pero estos otros planetas pues no son habitables para el ser humano. No tienen oxígeno, tienen condiciones inhóspitas. Así es. Entonces mandan a flotillas de robots a extraer esos recursos para que los humanos sigamos viviendo. Exactamente. ¿No? Entonces, en esos planetas se desarrollan diferentes cuestiones. Así es. Hay incluso unos planetas donde los robots trabajan como si fueran hormigas. Ajá, sí. Que tienen a un robot central, por así decirlo, que vendría siendo la hormiga reina. Y los robots esclavos que le hacen caso a ese robot. Así es. Y a su vez el robot o la hormiga reina le hacen caso nada más a los humanos. Sí. Y entonces los humanos van como digamos a supervisarlos cada cierto tiempo, están un tiempo en la colonia, ven que todo esté trabajando bien y se van. O sea, el humano nada más es un supervisor en esa parte. Así es. Y es donde empieza a entrar una cuestión en esa de Yo Robot, donde empiezan a hacer la parte de la conciencia. Ajá. Y el robot en varias partes ahí empieza a tomar una conciencia de realmente lo que es y lo que está pasando, ¿no? Sí. Y entonces cuando empieza a crear realmente los lineamientos del cerebro positrónico, de que realmente empiezan a desarrollar ya una conciencia, y es cuando pues, se nos van a empezar a poner al brinco, ¿no? Según eso. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, es lo que me refería a esa de Yo Robot. Sí está muy padre la película y se ve bien mamá Dolores el Will Smith y todo eso, pero o sea, todo se desarrolla en la Tierra, cuando en la novela de Asimov realmente no se desarrolla nada de eso en la Tierra. No, nada de eso se desarrolla aquí. Sí, la realidad es que, bueno, son adaptaciones, ¿no? Yo por lo menos ahí, creo que por eso dije, la película está más o menos. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, también el relato es un relato corto, el de Yo Robot de Isaac Asimov, y la película pues supera las 2 horas, ¿no? Entonces ahí le metieron, le extendieron, pues sí, pero fíjate que para sí ver sí tiene muchísima tela de donde cortar esa de Yo Robot. Sí. ¿Sabes qué? Se me figuró mucho esa de Yo Robot. En aquel entonces yo vi la película de Blade Runner. Sí, donde Harrison Ford precisamente se dedica a cazar a los robots. Así es. Sí, y esto se les llamaba, por ejemplo, ahí ya no se les considera como humanos. Entonces él cuando mataba un robot, pues no se le consideraba un asesinato, sino un retiro. Y a los robots creo que se les llamaba replicantes, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, ¿esto a qué viene? A que más o menos pasa lo que pasa en Yo Robot, que los robots están en otros planetas. Sí. Si recordamos un poquito esta película, que volvamos a lo mismo, fue influencia de las historias de Isaac Asimov, cómo se creó esta película. Sí. Y esos robots logran escapar en una nave transportadora precisamente, logran escapar y llegan a la Tierra. Así es. Sí, pero ellos llegan a la Tierra con un objetivo. Su objetivo es precisamente conocer a su creador. Así es. Para que su creador les dé más vida, porque ellos están genéticamente programados para durar 30 años. 30 años, Sí, tienen un lapso tienen un lapso, no recuerdo cuánto, pero biológicamente sus células, cuando se cumple ese ciclo, se mueren. Entonces ellos entran en una conciencia tal que empiezan a amar la vida. Así es. Incluso hay una parte donde te demuestran que aman más la vida que incluso un propio ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan las discrepancias de, pues realmente de donde nace el alma y muchísimas cosas más que ahorita vamos a exactamente. Pero en ese específicamente se me hace más parecida a la de Yo Robot, la novela, que la película de Yo Robot. Sí, por ese detallito. No, es que ahí puedes ver la influencia que tiene Isaac Asimov para otros tipos de situaciones, ¿no? O sea, porque ciertamente son adaptaciones del Yo Robot, en este caso que estamos hablando, ¿no? Pero si tú te fijas en toda la ciencia ficción que existe desde 1950, ¿no? Por ejemplo, la película de Metrópolis, todo eso, sí está basado en la ciencia ficción que hacía Isaac Asimov, porque fue el de los primeros que empezó a sacar los robots como tales en las novelas, ¿no? Fíjate que tiene muchas novelas el señor Isaac Asimov.
Guijarro en el cielo del 50. Que fue en sí de la primera de ciencia ficción que hubo. Que precisamente eso es curioso, mira, porque yo siento que ahí se brinca demasiado al futuro. Sí. Porque un guijarro en el cielo, digo, un guijarro que viene siendo como una piedra, ¿no? Pero sí, como Sí, como una piedra de tierra, algo insignificante, digámoslo así. Exactamente, como una partícula. Ajá. ¿Y a qué se refiere el guijarro en el cielo? Se refiere precisamente al planeta Tierra. Así es. Sí, ¿y por qué lo describe de esa manera? Es posiblemente porque ya es cuando empezó la colonización de la galaxia. De la galaxia, sí. Entonces ya muchos lados en la galaxia están ya están habitados. Sí, así es. Y sin embargo, muchos de ellos como que repudian a la Tierra. Así es. Se les olvida que realmente fue el origen de toda esa colonización, fue el origen de la Tierra. Sí. Y entonces empiezan a repudiar como que ese planeta que es, ¿no? Sí. Y por eso se le denomina como un guijarro en el cielo. Sí, pero imagínate cuánto se está brincando, porque él ya está hablando de que ya estamos colonizando la galaxia. Sí, fíjate que cuando ahorita es un cohete ir a Marte, por ejemplo, todavía. Sí, todavía es mucho. Fíjate que se me hace muy parecido a Julio Verne, ¿no? De la Tierra a la Luna de Julio Verne, que también se salta muchísimo futuro para Sí, es verdad, él hablaba de los cohetes. Para llegar a la Luna, ¿no? Entonces se me hace un poquito, digamos, parecido. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Julio Verne no era un científico y Isaac Asimov sí. Entonces, eso es lo que resalta mucho de sus novelas. Desde 1950 hasta prácticamente un tiempo antes de su muerte, estuvo escribiendo. Y esa de Yo Robot también fue una recopilación que hizo en 1950, Isaac Asimov, ¿no? En el 57 saca otra recopilación que se llama Con la Tierra nos basta. Esa novela también de Isaac Asimov, bueno, es una novela, es un cuento cortito que tiene. La verdad es que te explica que no importa cuán grande haya sido, sino que todo inicia en la Tierra, que no debes de olvidarte de eso. Orígenes. Exactamente. Nunca debemos de olvidar sus orígenes. Exactamente. Fíjate que también el joven Isaac Asimov tiene, por ejemplo, esa de la fundación fue en el 51. Sí. O sea, imagínate como cuántos años, un chorro, ¿no? Pues te digo que ahorita apenas, bueno, hace 5 años más o menos, empiezan a tener ya robots bastante humanoides en Japón. En Japón. Digo, estamos hablando que son, ¿qué? 60 años después. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, 2017, sí. Pero él ya está hablando de naves espaciales, de viajes interestelares. Sí, además sus robots de ese tiempo de 1950 todavía son como que más avanzados de los que tenemos ahorita. Sí, de los que tenemos ahorita. Pero vaya, es el inicio. Ahí va. Es el que sembró la semillita en el cerebro del que realmente pudo crear el robot, ¿no? Sí, fíjate que sí es cierto. Ahí hablamos mucho también de cómo vamos, se me ocurren 2 películas, vamos a empezarlas a incluir. Sí. El hombre bicentenario. Centenario, sí. También escrito por él. Que en la película, ahí sí, mis respetos, la verdad, en la novela y en la película. Digo, volvamos a lo mismo, ¿no? Quien me empieza a decir que, pues es que el libro está mejor, obvio, siempre un libro va a ser mejor que la película. Sí, ¿Por qué? Porque simplemente, por una simple cuestión. O sea, cuando tú estás leyendo un libro, él te describe las cosas. Sí. Pero tú te las imaginas como tú quieras. Exactamente. Y cada persona se le va a imaginar como él quiera, como más le agrade. Así es. Y cuando un director lo lleva al cine, obviamente lo va a llevar al cine como él se lo imaginó. Sí, con su perspectiva. Y si no coincide como yo me lo imaginé, obvio no me va a gustar. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, por eso es imposible que un libro... Que una película supere a un libro. Sí, no, está bien. Eso es imposible, entonces eso ya quedamos. Me gustaba mucho lo que mandaba luego en el Facebook, de que decía, me gustaría que hicieran una película de Baldor para que me digan, me gustó más el libro, ¿no? O sea, dije, genial, porque es así como que, cállese, obviamente un libro es mucho mejor que cualquier película. Eso sí, estoy de acuerdo. Eso sí, Sí, pero siempre. Vaya, hay adaptaciones porque lamentablemente ahorita como está la tecnología, ya somos entes más visuales, ya es más difícil que un niño agarre un libro y se ponga a leer. Sí. Antes lo hacíamos mucho, yo era costumbre de que cuando me transportaba, en el trayecto de la escuela, en los camiones, todo eso, me ponía a leer, ¿no? Sí.
¿Por qué? Pues porque ni teléfono teníamos. Ahorita ya es el teléfono y ya te enchufas a la Matrix. Sí, ya viajas. Y vámonos, te olvidas de eso, ¿no? Entonces ahorita se me hace una buena manera de incluir, por ejemplo, a los niños hacia la lectura. ¿Cómo? ¿Te gustó la película? ¿Qué crees que el libro está mejor, no? Sí, exactamente. Y entonces a lo mejor es como le vas a decir, a ver, me voy a poner a leer. Porque la neta, tú pones ahorita a un niño a leer y pues que no trae dibujitos, no trae nada, o sea, ay, qué hueva, ¿no? Verdad, sí. Tú le dices, no, mira, ¿qué crees? ¿Que esta película te gustó? El libro está mejor. Ponte a leerlo, sí. Y a lo mejor logramos hacer otro lector, pero ahorita lo tenemos que estar haciendo de diferente manera, ¿no? Sí, exactamente. Cuando antes leíamos y veíamos, a ver qué tal les quedó la película. Sí, no, exactamente. Lo que pasa es que anteriormente, como no teníamos con qué visualizar, digamos. Sí, la tecnología no estaba tan accesible como está ahorita, ¿no? Exactamente. Todo lo que hacías era entretenerte con otra cosa que eran los libros, ¿no? La lectura, en caso los cómics y los libros que siempre andábamos ahí leyendo. Y entonces regresamos a la parte que te decía del hombre bicentenario. Sí, el hombre, exactamente. Entonces esta película está muy padre porque realmente habla de lo que se conjugaba en varias películas, como lo mencionamos ahorita de Blade Runner, de cómo llega un momento en que en algún error, como lo somos nosotros genéticamente en las mutaciones, en algún error de programación, el cerebro positrónico de un robot empieza realmente a pensar y a sentir. Así es. Empieza a tener emociones. Así Entonces realmente esta novela y la película también se desarrolla en la parte donde él descubre sus emociones. ¿Sí? Pero sin embargo él nace como un sirviente a la humanidad, ¿no? Sí. Él precisamente es un mayordomo. Sí. ¿Sí? Pero su jefe, o su dueño, su amo, su dueño, como le quieran ver, empieza a tener ciertas... ¿Cómo se le puede decir ahí? De que realmente cierta empatía con él y lo empieza a tratar como un ser humano, que realmente sabe que es una máquina. Y eso lógicamente también, como a los niños les pasa, que cuando van desarrollándose sus vivencias, se empiezan a generar conexiones neuronales y eso afecta tanto su carácter como su manera de pensar. Todo. Y entonces eso le empieza a pasar igualmente al robot. Así es. Y llega un momento en que le empieza a generar la espinita de que, oye, ¿qué es la libertad? ¿No? O sea, tanto bebe que la libertad, cuánta gente murió buscando la libertad, cuánta es eso, gente, ¿no? Todo lo que ha pasado, guerras, todo eso buscando la libertad, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Donde se compra o algo así, y es precisamente donde le empiezan a hacer la espinita. Así es. ¿Sí? Y está muy padre la película, también me gustó, a mí sí me gustó la película, aunque no me la haya imaginado así. Digo, pero está como que muy canalizada. Entonces ya te das cuenta de que el robot piensa y llega un momento en que él empieza incluso a buscar ese tipo de sentimientos, ¿no? Y de sensaciones, y que encuentra una persona que realmente tiene la capacidad biológica o la capacidad de generar de generar ¿qué sería? Como biomecánica, como algo así, sí, para que él pueda tener sensaciones, sensibilidad y todo esto. Es incluso donde le cambian la cara y ya se vuelve el Robbie Williams. Así es. Y ya empieza otra serie de ondas, ¿no? Que incluso se le conoce como el hombre bicentenario, porque él precisamente en todo su trayecto de que se empieza él a transformar en un humano, él empieza a crear miembros orgánicos. ¿Sí? Y esos miembros orgánicos, donde él empieza a transformar su organismo robótico en un organismo biológico, al momento de la transición se da cuenta de que pues también puede ayudar a los humanos, ¿no? Claro. Incluso hay una parte en la película donde recuerdo que él está hablando con un juez y le dice, pues es que tú no puedes porque eres una máquina, o sea, no tienes todas tus partes biológicas, ¿no? Sí. Y él le dice, pues le recuerdo que usted también trae partes mecánicas como yo, y son partes mecánicas que yo diseñé. Así es. Entonces usted también es en parte robot. Robot, así es. Digo, sí, ¿no? Pero yo nací como humano y tú naciste como robot. Esa es la diferencia. Entonces hay una lucha ahí donde empiezan, donde él quiere que reconozcan su humanidad. Así es. Así es. Ya, al final de la película, final de la película él fallece precisamente cuando cumple 200 años de haber sido creado. Así es.
y finalmente en ese momento lo reconocen como un ser humano. Así es. Sí, por eso se le llama a la película El hombre bicentenario. Que a lo mejor ya hicimos spoiler, ¿verdad? Sí, los que no la hayan visto, los que no la hayan visto, olvídenlo. Pero la verdad es que cuenta que no oyeron nada. Ya tiene muchos años. Bueno, pero hay gente que no es afecta a la... ¿Cómo se llama? Al cine de ciencia ficción. De ciencia ficción, de culto, de todo eso. Sí, hay gente que no es aficionada. Fíjate que también el joven Isaac Asimov tiene una cantidad tremenda de premios, tanto científicos como para sus novelas de ciencia ficción, válgase la redundancia. Tiene una cantidad de premios tremenda, o sea, tremenda. Se le ha reconocido su trabajo desde 1900, no me acuerdo, ahorita te digo, desde 1970, desde 1960 hasta los 90. Fue reconocido su trabajo hasta el 92. Tanto sus novelas de ciencia ficción como su legado científico ha tenido una cantidad tremenda de premios. Bueno, es que no manches, después de 500 libros, sí, no manches. Pero no, sí se pasó de lanza el cuate, Pero había años que, no recuerdo cuántos eran, pero estaba haciendo, no me acuerdo si 8 libros o 14 libros por año. Por año, sí. O sea, sí, imagínate la ley de como hormiguita todo el día escribiendo, ¿no? En los 50 todavía no había PCs. Sí, no, exactamente. Entonces ahí no te podías equivocar tan fácilmente, ¿no? Exactamente. Sí, y el cerebro, y su cerebro positrónico, no manches, sí. ¿Cómo andaba? Pero no manches. Que al hilo iba escribiendo y creando sus obras. Fíjate, también escribió, en lo que estaba yo ahorita leyendo, en el Magazine of Fantasy y Ciencia Ficción, y también recibió múltiples premios por sus artículos. O sea, aparte de los libros, escribía para revistas. Sí. No, o sea, estaba cañón el cuate, ¿no? Yo creo que tiene más de 9000 publicaciones. Ajá, sí, es lo que estaba yo leyendo. Tiene un chorro de premios, un montón de premios, pero muchísimos, la verdad son importantes. Hay, por ejemplo, me acuerdo de un premio Hugo o algo así. Sí, pero sí, fíjate que aquí... sí, la verdad desconozco que sea ese premio. Sí, es un premio, pero que lo tenía yo ya. Los premios Hugo, ¿no? De Hugo Winners. Y lo ganó varias veces, lo que estoy checando aquí, fueron varias veces, años continuos que ganó ese premio. La Edad de Oro de la Ciencia Ficción, así se llama también uno de los premios que otorgan a sus libros. Y también ganó varios, desde el 79 hasta el 80, 87, ganó ese premio, de los premios Hugo. También, fíjate que tiene, aparte de sus cuentos cortos, tiene muchas novelas, como la de Fundación, que salió Fundación. Bueno, ese vamos a lo del ciclo de Tranto. Así te decía que vamos avanzando poco a poquito. Sí, fíjate que ese de realmente Fundación, que esa... fue Fundación e Imperio. Y segunda fundación, efectivamente. Sí, entonces ese es el ciclo, pues te decía, vamos así. Poco a poco. Porque eso realmente ya empieza a hablar más del futuro. Sí. Entonces ya en la parte cuando empieza Fundación Imperio y Segunda Fundación, que es parte del ciclo de Tranto. Así es. Ya se me empieza a hacer un poquito más a lo que sería esta serie de Viaje a las Estrellas, por ejemplo, ¿no? Donde realmente ya somos una comunidad en la galaxia. Así es. Y ya es de, ¿qué onda? Pues vámonos de vacaciones a tal galaxia, ¿no? Sí, ajá. Sí. O sea, ya son, los viajes que hacemos en la Tierra ya son, pero interestelares, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque mucha gente me ha estado comentando. Cuando les pregunto que si ya vieron la película de Star Trek, todo el mundo me dice, no, es que la serie estaba bien aburrida. Déjenme decirles que sí, la serie pudo haber estado un poco sosona, en algún momento, sí, la verdad, puedo reconocerlo, pero las últimas películas de Star Trek están extremadamente buenas, y la última también está muy buena, váyanla a ver. Bueno, la última que se acaba de estrenar no lo hemos visto. No, pero sí, yo no he visto el tráiler y la secuencia. Bueno, sí, pero yo todavía entonces, sí véanlas, porque la verdad es que, aunque está basada en la serie de televisión que todos conocemos de Star Trek, las películas están increíbles y no tienen el ritmo que llevaba la serie de televisión. Ajá, que a lo mejor sí se te hacía así como que aburridona,
como que, ay, no manches. Pero las películas tienen muchísima acción, muchísimos efectos especiales y una historia increíble. Bueno, ajá. Aclaro que, por ejemplo, hay la serie de televisión, a lo mejor para muchos es sosa, pero son gente que a lo mejor, discúlpenme, pues no les interesa tanto la ciencia o algo así. Sí. Porque a los científicos todo eso, o sea, no manches, te hacía volar la imaginación. Sí. Sí, o sea, el núcleo warp, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O sea, la velocidad warp que te decían, y eran bien chingados, es viajar más rápido que la luz. O sea, tú dices, güey, todavía no alcanzamos la velocidad de la luz y tú todavía me estás hablando de viajar todavía más rápido que la luz. Sí. No Mouse Mickey, ¿no? Apenas rebasando la del sonido. Ciencia ficción. Exactamente. De ciencia ficción. Y para allá vamos, ¿eh? Sí, o sea, para allá vamos, o sea, ya rebasamos Einstein incluso demostró varias de esas cosas. Así y es. sí se puede viajar más rápido que la luz. No de la misma manera que la luz. No. Pero sí se le puede ganar la luz. Así es, exactamente. No es un viaje exactamente igual. Eso no es, pero sí es una situación que puede uno decir que para allá vamos, como tú dices. Sí, exactamente. Entonces, puede ser que sí, porque fíjate que de coincidencia a muchísima gente que le he dicho, oye, ¿vas a ir a ver Star Trek? ¿O ya la viste? No, es que la serie no me gustaba. No, pues sí, pero la película está increíble. Además, por ejemplo, los amantes, yo también aclaro, yo también soy amante de Star Wars, o sea, discúlpeme, pero tiene muchas más películas de Star Trek. Ah, sí, exacto. Esta ya vendría siendo la 12 o la 13. La 12, ¿no? La 12, creo que la 12 o la 13. Entonces, si ustedes siguen el ciclo, realmente las películas no están tan sosas como como la serie, pero sin embargo ustedes dicen, bueno, es que volvieron como que a empezar el ciclo de películas. Así es. Pero la manera en que crearon la unión de las películas viejas a la película nueva, está increíble. Mis respetos, o sea, quien se le ocurrió, dije, chinga, así como el que diseñó la 3 de Toy Story. Sí, se rifó. Fíjate que, y ahí sí, perdón, como dice Humberto, ahí sí, perdón, pero hicieron algo que Star Wars no. Sí ligó perfectamente la parte anterior, la parte vieja, que la parte moderna. Sí, porque en Star Wars lo meten a huevo. Sí, fue como que muy forzado. Sus ciclos estos de caricaturas, de que son la serie de la guerra de los clones, ¿no? Como, entre esta película y esta película sacamos este intermedio porque más o menos manche, ¿no? No, y en Star Trek, bien, perfecto. Entonces, esta tercera película que esperamos, la neta, casi se los puedo asegurar que es una chingonería, igual que las otras dos pasadas. Sí, porque el trailer se ve bastante interesante. El trailer se ve bastante bien. Fíjate que sí, efectivamente, tiene muchos premios el señor Isaac Asimov. Perdón, ahorita te investigué ahorita qué son los premios Hugo. Los échame. Premios Hugo precisamente son se apagó esta madre. Son premios que son galardones otorgados a obras de ciencia ficción o de fantasía, así como artistas gráficos, guionistas, editores. Fíjate. Yo no sabía que No, yo tampoco no sabíamos. Es que luego hay un chorro de premios, también para ese tipo de cosas. Fíjate que el señor Isaac Asimov murió el 6 de abril de 1892. Y fíjate que lamentablemente habría que investigarlo más, porque luego hay premios bien pinches que como le dan difusión, ¿no? Ahí tienen los premios de TV y novelas, o sea, ¿qué chingados ve esas madres, no? No sé de la gente que los ve, pero sí está. O sea, un premio TV, o sea, deberíamos de hacer premios contra los premios, fíjate, por ejemplo, la frambuesa de oro que se da a lo peor del cine, ¿no? Ándale. Así hay que hacerlo, la peor de la televisión, la peor de la música. Murió el 6 de abril de 1992 por un fallo coronario y renal. Falleció el señor Isaac Asimov. Pero, fíjate que yo, vuelvo al mismo punto, es un señor bastante estudiado, que hizo muchísimas, pero muchísimas cosas. Increíble el señor. Tiene muchas novelas, yo he leído algunas también, como fue Fundación. Esa está padre, ¿eh? No, eso, incluso si no lo han leído, empiecenlo a leer y empiecenlo a leer desde el principio, o sea, todo el ciclo de robots de la serie del ciclo de Trantor. El de Trantor, está muy bien. La parte de Fundación
Fundación Imperio y Segunda Fundación, está padre, pero sí deberían de leer primero las primeras. Sí. Como la serie de Yo Robot. Ajá. Un guijarro en el cielo ya se me hace muy pegado a Fundación. A Fundación. Lo que pasa es que en sus espérame, te digo porque se me ve un poquito. En sus recopilaciones yo creo que les puede ayudar más a empezar a entender las demás novelas. Yo Robot, Con la Tierra nos basta, que también es una recopilación. 9 futuros. Y te voy a decir, hay unas selecciones de Isaac Asimov, lo mejor de Isaac Asimov, selección 1, 2 y 3, también esas pueden empezarlas a leer, y El Hombre Bicentenario, que también es una recopilación, es un cuento corto, y cuentos paralelos, esos son los que... Pero paralelos se refiere a que van juntos, ¿eh? Si no para ciertas personas. No para el tipo de gente. Sí, sí, porque van a decir... eso es para mí. No, eso para esto es fácil de leer. Tú puedes leer ¿no? Tú lees de cuento paralelo. Muy bien, fíjate que eso es por iniciar con Isaac Asimov. Ya posteriormente vamos a hablar ya de sus novelas ya en base, como a Fundación, como a... Ya más, es que empezarlo a proyectar, porque digo que realmente yo pienso que para allá vamos. Sueños de Robot, fíjate que también es interesante. Volvemos a lo mismo, que es donde ya el robot empieza a tomar conciencia. Sí, ahí es donde hay otra serie, por ejemplo, de los hermanos Wachowski. Sí. Matrix, precisamente. Exactamente. Que todo el mundo conoce la serie de Matrix. La serie de Matrix Revolution y Matrix Reload. Sí. Que es la segunda y Revolution la tercera. Tercera, sí. Pero antes de esa está una serie que sacaron también en película que se llama Animatrix, que es una serie de cuentos cortos, también basados en las ideas de Isaac Asimov. Así es. Una serie de cuentos cortos donde precisamente hay un robot que se empieza a rebelar en contra de los humanos. Así es. Que es Zero, creo que se llamaba Zero. Robot. Está muy interesante. Vamos a hacer un poquito de spoiler aquí. Está chida. No, porque fíjate que denotan mucho la humanidad. Yo cuando vi esa parte, yo la neta primero vi Matrix y sí dije, chale, esas malditas drogas, ¿quién chingados va a pasar eso? O sea, están locos, ¿no? Sí. Pero ya que vi Animatrix, dije, ay, la madre, no, siento para allá abajo. Sí. Les voy a decir por qué. A grandes rasgos, el problema inicia porque un robot se empieza a rebelar contra los seres humanos. Así es. Contra sus amos. Así es. Entonces ya el humano se crea acá tan omnipotente y yo todas las puedo, que trata, yo creo que peor al robot, como lo hacían ahí en el sur de Estados Unidos hace varios años con los esclavos, ¿no? Sí. Que pensaban que no tenían ni alma por ser negros y esclavos. Así es. Entonces así trataban a los robots. Llega un momento en que el robot se rebela y mata a sus amos. Así es. Entonces empieza a entrar una serie de juicios, todo eso. Eso empieza a crear la semillita y otros robots también empiezan a decir, no, pues sí es cierto, o sea, también no manchen. Llega un momento en que se separan los robots y los humanos. Sí, y los robots hacen una nación, que es la nación robot, precisamente. Y los humanos siguen en su pinche plan de yo todo lo puedo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Llega un momento en que el robot empieza a ser tan productivo, porque realmente como ellos no tienen la necesidad de tomar tiempo para alimentarse, descansar, o incluso tener relaciones como nosotros de convivencia, entonces no pierden tanto el tiempo en eso, que no digo que sea perder el tiempo, pero no gastan el tiempo en eso, vaya. Exactamente. Y pues ellos se vuelven productivos 100%, ¿no? Porque las 24 horas pueden estar trabajando. Entonces ellos empiezan a crear mucho y ellos empiezan como nación a levantarse mucho. Entonces empiezan a opacar a la humanidad. Así es. Y la humanidad por envidia dice, sí, pues me los voy a fregar. Y empiezan a bombardearlos. Tanto que las bombas que echan cubren el planeta Tierra. Y eso lo hacen para taparles el sol porque era su fuente de energía. ¿Cómo se llama? De los robots. Pero fíjate que ahí es donde donde viene lo que decía Einstein, ¿no? Dice, yo nada más conozco dos cosas infinitas en el mundo, en el universo, perdón. Que diga,
yo solamente conozco dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y de la primera no estoy tan seguro. Entonces decía, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es por la envidia. Pues vamos a tapar el sol. Pues sí, idiota, pero pues el sol también te da vida a ti, porque alimenta las plantas que tú comes, alimenta a los animales de los que tú te provees, todo, ¿no? Entonces llega un momento en que sí, precisamente empieza a fregarse a los robots, pero los robots encuentran otra fuente de energía y los humanos pues ya no encuentran otra fuente de cómo comer, o sea, solitos nos ensartamos. Por eso te digo que no está tan lejos eso de la realidad. No, siempre y finalmente nos acaban haciendo baterías. Exactamente, nos acaban haciendo baterías porque nuestras emociones y el movimiento que nosotros generamos físicamente es a través de estímulos eléctricos. Así es. Entonces, esa estimulación eléctrica la canalizan y les sirve a ellos de alimentación y nos convierten en baterías como lo es Matrix. Entonces, ya después de haber visto esa parte de la serie donde realmente el robot empieza a pensar como lo hizo en El Hombre Bicentenario, como lo hizo en Yo Robot, ¿sí? Y después de eso la humanidad le empieza a crear un choque emocional contra los robots, que lo que planean prever es eso, las 3 leyes de la robótica, que a lo mejor se modifican en 4 o 5. Así es. Digo, bueno, no está tan mal. Por eso te digo que a mí me sorprende realmente cómo él tenía una visión muy parecida a lo que era Edgar Allan Poe en sus entonces. Así es, una visión futurista bien cañona. Entonces, lo que ya venía. Espero, la neta espero que eso pase pronto, porque a mí sí me gustaría tener contacto con otras entidades extraterrestres. Sí, claro. Incluso a lo mejor hasta viajar al espacio, ¿no? Estaría magnífico, que te inviten, ¿no? Sí, pero a lo mejor de aquí a 200, 300 años, bueno, ahí hablan incluso de 2000, 3000 años más adelante. Así es. Pues obviamente nosotros ya no vamos a estar. Exactamente. Pero tú no. Es bonito soñar en eso. Y tú tampoco, porque eres el hombre tricentenario. Muy bien, mi querido Humberto, pues yo creo que dejamos los siguientes detalles para el siguiente programa. Claro que sí. Y pues ahora sí que muchas gracias por aquí haber venido a contar un poquito acerca de Isaac Asimov y de sus novelas, porque la verdad es que es muchísimo, muchísimo esta situación de Isaac Asimov. Muchas gracias, mi querido Humberto. Perfecto. Mándale un saludo a todos. César, Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Y Segunda Fundación, están muy chidas. Si quieren ver algo así de futuro, y ya después, véanse las 3 últimas de Star Trek. Exactamente. Esa sí la recomiendo, la verdad, bastante. Muy bien. Muchas gracias, Humberto. Pues nos estamos viendo aquí en el siguiente programa de Arkham. A ver qué otra cosa se nos ocurre. Claro que sí, Ariel. Órale, pues, cuídate. Nos vemos, estés bien. Bye. Bye.